Poner a grabar. Ok, bien, entonces hoy 8 de febrero del 2022, son las 3:10 de la tarde. Vamos a iniciar nuestra clase de Geología y Hidrocarburos para la carrera de Geociencia del día de hoy, donde estaremos desarrollando un nuevo tema. Ok. Antes de desarrollar este tema, vamos a aprovechar y vamos a ir cerrando algún hueco que haya quedado por allí con las cosas que hemos visto en este segundo parcial. No sé si tienen alguna pregunta de los contenidos teóricos que hemos hecho o de la parte práctica, ¿ok? A pesar de que mañana tenemos el día práctico, igual podemos preguntar algunas cositas ahorita. No sé si alguno de los que están en la reunión tiene preguntas puntuales que podamos solventar ahora. Profe, sobre la práctica, me generó una duda, ¿cuál es una falla normal? O sea, ¿cómo sé a qué lado de la falla va? O sea, cuando es falla normal, tengo que restarle el promedio de la falla, y cuando es falla inversa, tengo que restarle. Cuando es falla normal, tengo que sumarle. Depende de en qué dirección estés yendo. Depende si estás yendo del bloque levantado al deprimido o si estás yendo del deprimido al levantado. Depende. O sea, tengo que ver Claro. ese detalle y eso Claro. ya saco cuando entre los dos puntos de comparación, si está hundiéndose o está levantando. Claro, eso. Depende. Por eso le mandaba a indicar dónde está el levantado y el deprimido. Ese es el primer trayecto que tienen que hacer. Para saber si van del levantado al deprimido o si van del deprimido al levantado, hay que hacer una u otra operación matemática. Y lo otro es que dependen también, que tienen que tener en cuenta los valores estructurales. Ok, muy importante eso. Acuérdate que ustedes tienen valores que están en negativo y ahí tienen valores que están en positivo. Entonces, depende de dónde estén, van a sumar, van a restar, tienen que jugar un poquito con eso. El problema es entender qué significa desde el punto de vista de altitud. ¿Sí? No sé si te enredé más, Ale, o no. 50-50, bro. Ok, acuérdense, lo que quiero resaltar es, si tú estás trabajando en un sitio donde los valores de los pozos sean positivos, quiere decir que estás trabajando por encima del nivel del mar. Esa topografía está por encima del nivel del mar. Y tú vas a ir del bloque levantado al bloque deprimido, en ese caso tendrías que restar. ¿Sí? Siempre te mantengas el lado positivo. Tendrías que restar porque vas a tener menos topografía. Pero si estás por debajo del nivel del mar y los números son negativos, y vas a ir del bloque de levantado al bloque deprimido, ¿qué operación tendrías que hacer? ¿Restar o sumar? Si son números negativos, o llevar todo a valor absoluto, no sé. Hay que pensar un poquito en torno a eso, ¿ok? Ya, bro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a nosotros a iniciar la clase de hoy, el tema mejor dicho, y entonces voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer el seguimiento del sílabo, a ver cómo vamos, y a ver qué es lo que nos resta. Ok, estamos en la semana 11. Hoy nos toca comenzar una unidad nueva que es la unidad reservas de hidrocarburos. Ok, en esta unidad vamos a estar durante esta semana y la próxima. Vamos a ir
con bastante calma quizás en esta unidad, porque aquí necesitamos, digamos, discutir bastantes cositas y aprender bastantes cosas interesantes de lo que es conceptos básicos de reservas de hidrocarburos como tal. ¿Okay? Entonces, vamos a estar estas 2 semanas con eso, y después las otras 2 semanas que nos restan vamos a estar en lo que es introducción a operaciones de evaluación y perforación. ¿Okay? Que ahí nos vamos a parar un poquito nuevamente con cómo se perfora un pozo y por qué se debe perforar de una manera u otra, cuáles son las operaciones que se hacen. ¿Okay? Esas son las 2 unidades que nos quedan, 2 semanas para cada uno. De la unidad de hoy vamos a hacer una pruebita corta la semana que viene. Y acuérdense que estamos desarrollando la prueba, la sección práctica, la práctica de mapa estructural. Todavía esta semana tenemos mapa estructural. La semana que viene todavía mapa estructural. ¿Okay? Bien. Entonces con el sílabo vamos de manera al día. Y con lo que respecta a la guía informativa, entonces aquí nos pone la pruebita corta de la semana que viene, que sería la unidad 8. ¿Bien? Y hay otro trabajo a hacer, que sería el resumen escrito de este segundo parcial, que aparece aquí posicionado. ¿Okay? Es el resumen escrito que lleva por título Estadísticas Petroleras en Ecuador. ¿Okay? Ese resumen escrito lo vamos a entregar el 8 de marzo, creo. Lo vamos a leer ahorita. Y es necesario que yo se los asigne desde el día de hoy para que ustedes lo vayan desarrollando y lo puedan entregar ya dentro de 3 semanas. ¿Vale? Puedan entregar su resumen escrito. Bien. Entonces ya ese resumen está en el aula virtual. Las instrucciones para hacerlo. Yo voy a desplegarlo ahora en mi pantalla. Vamos a proceder a leerlo. Y entender lo que debemos de hacer. Okay. La idea de asignar esta actividad en el día de hoy es porque hoy vamos a ver un poquito de reservas de hidrocarburos y con eso vamos a terminar de completar terminología, sobre todo, que ustedes de repente la han escuchado pero que no la entendemos, lo que significa. Y que en el día de hoy entonces vamos a tratar de entender esa terminología para poder entender ese lenguaje técnico asociado a la industria de hidrocarburos y que se nos hagan fácil o se nos hace más comprensible lectura de documentos técnicos y extraer la información necesaria para responder las preguntas que están en este resumen escrito. Okay, el resumen trata de realizar una síntesis bibliográfica sobre la evolución histórica de la exploración y explotación de hidrocarburos en Ecuador y las estadísticas petroleras del país. Para ello, ¿qué recomendamos hacer? Bueno, se recomienda revisar al menos 5 fuentes bibliográficas confiables, es decir, artículos científicos, libros académicos de investigación, documentos oficiales de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, cualquiera de esos documentos oficiales, ¿ok? No blog, no chat, sino documentos que sean oficiales como tal o que sean documentos académicos. Una vez que tengan al menos esas 5 fuentes, si tienen más, mucho mejor. Hagan un resumen integrado de las mismas. ¿Qué significa un resumen integrado? De repente en alguno encuentran una información que no es coherente con otra, tienen que ustedes un poco integrar la información, ver cuál es coherente, ver cuál es la más importante, inclusive si pueden presentar varias, genial, ¿ok? Si todas coinciden en lo mismo, bueno, no hay problema, no hay tantas complicaciones en hacer la integración, ¿ok? Donde se haga énfasis en al menos los siguientes puntos, ¿ok? 1. Evolución histórica de la exploración y explotación de hidrocarburos en el Ecuador. ¿Vale? Aquí les dejo de referencia más o menos cuál debería ser la longitud de ese trabajo. ¿Okay? Al menos una carilla o máximo una carilla y media de la evolución histórica. ¿Qué van a desarrollar aquí? Desarrollen puntos como primeros pozos perforados, los primeros pozos descubridores, las primeras concesiones, cómo fue evolucionando las concesiones y el número de pozos. La participación de Ecuador como Estado en la OPEP, cuántas veces se han inscrito, cuántas veces han salido, por qué se han salido, cuáles son las razones. ¿Ok? Esto lo vamos a llamar evolución histórica de exploración y explotación. Entonces, al menos desarrollen estos puntos que yo les estoy dando como guía. Bien. El punto 2 tenemos evolución de los descubrimientos. Aquí tenemos cómo han evolucionado los volúmenes de reservas de hidrocarburos en Ecuador. Es decir, podemos montar un grafiquito que nos muestre cómo ha ido evolucionando los descubrimientos en el Ecuador, cuántas reservas tienen actualmente, cuántas existían hace 50, 60 años atrás, cómo ha evolucionado los precios y cómo
de la producción. ¿Okay? ¿Cuánto produce el Ecuador diariamente, mensualmente? ¿Cómo ha sido esa evolución en los tiempos pasados? ¿Ok? Esto, una carilla como referencia. ¿Ok? Si ustedes hacen una o dos, bueno, no, tampoco está tan mal. ¿Ok? ¿Cuánto se produce hoy en día? ¿Qué tipo de hidrocarburos se produce? ¿Cuántos pozos se perforan a diario, mensual o anual? ¿Y cuánto produce la empresa nacional y cuánto las transnacionales? ¿Vale? Entonces, simplemente son números, ¿ok? Son estadísticas que van a servir para que ustedes terminen de afianzar esa cantidad de, ¿cómo se dice?, contexto hidrocarburífero de esa industria en el Ecuador como tal. Bien. Entonces, ¿qué van a presentar? Bueno, el resumen escrito de máximo 3, 4 carillas que contenga como mínimo la información detallada en el punto anterior. ¿Vale? ¿Cuándo le van a entregar? El 8 de marzo a las 23:59. Pueden hacerlo de manera individual o en equipos de trabajo máximo 3 integrantes. Bien. ¿Esto cuánto vale? Bueno, el promedio de ellos con las notas de las pruebitas cortas vale 1 punto. Bien. Entonces, este es el trabajo que yo le había mencionado ya hace como un mes, algo así, que vamos a asignar en un determinado momento. Y que ahora es el momento de asignarlo, ya ustedes pueden empezar a desarrollarlo y lo entregan en cuanto lo tengan, como máximo no tarden mucho, ¿ok? El 8 de marzo traten de tenerlo ya entregado. De aquí a un mes nos queda prácticamente para hacerlo, ¿ok? ¿Alguna pregunta en torno a esta actividad? Vale. Entonces esa actividad ya la tienen entregada, ya la tienen asignada en el aula virtual. La pueden desarrollar cuando ustedes se puedan, ¿ok? Aquí al 8 de marzo. Bien, entonces en el día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad. Esta unidad es la unidad como que dice, en mi país le dicen, es el queso de la tostada, ¿ok? Es la unidad que da, que trata sobre digamos, la base de la industria de hidrocarburos. ¿Okay? ¿Por qué trata sobre la base de la industria de hidrocarburos? Porque son las reservas. ¿Okay? Las reservas, los volúmenes de hidrocarburos que están en el subsuelo, es lo que importa para la industria petrolera. ¿Okay? Es el producto a vender para la industria del hidrocarburo. Es el producto que mantiene en pie la industria de hidrocarburos. Si no hay reserva, no hay volúmenes, podemos entender todo lo demás, podemos entender todos los conceptos del sistema petrolero, roca madre, roca yacimiento, ¿sabes? Podemos entender todo eso, pero si no hay reservas en el subsuelo, la industria petrolera no funciona. ¿Ok? No hay industria petrolera, de hecho. Simplemente es eso. Entonces, esta es la unidad madre o corazón de la industria petrolera. ¿Okay? Los volúmenes de hidrocarburos. ¿Qué son las reservas de hidrocarburos? Eso es lo que vamos entonces a tratar de nosotros de entender de manera introductoria. ¿Cuáles son qué es la definición de recursos de reserva? ¿Cómo se clasifican las reservas? ¿Cuáles son los diferentes tipos? ¿Cuáles son los métodos de cálculo de reserva y la estimación de reservas de hidrocarburos? Estos dos últimos puntos que le he dejado subrayados. No sé si lo vamos a desarrollar en el día de hoy, porque vamos a ir con calma, vamos a ir poco a poco, como les dije. Si avanzamos con esos dos puntos, chévere. Si no, la semana que viene, de todas maneras, en el sílabo estaba contemplado que la semana que viene desarrollaríamos esto. Ahora bien, ¿qué requiero para la semana que viene? Nosotros la semana que viene vamos a hacer una sesión teórica, y más que teórica, el día martes va a ser teórico práctico. Vamos a hacer quizás algunas definiciones que no logremos cubrir hoy, y vamos a tratar de hacer un ejercicio de cálculo de reserva. ¿Ok? Ese ejercicio de cálculo de reserva lo vamos a hacer de dos maneras. Me voy a adelantar prácticamente a esto que dice estimaciones de reservas de carbono. Vamos a hacerla de dos maneras. Una manera estocástica, ¿vale? Es decir, vamos a determinar un número, y otra manera probabilística, es decir, vamos a determinar unas probabilidades de ocurrencia de algo. Para nosotros hacerlo de forma estocástica, ustedes no tienen que traer nada. Simplemente yo les voy a dar material, lo vamos a hacer sobre un ejercicio que hoy vamos a hacer uno también, si es que nos alcanza el tiempo. Pero para la forma probabilística, necesito que ustedes busquen un programa que se llama, ya les voy a dar el nombre. Sí. Déjenme buscarlo.
No abierto esto. Okay, necesito que busquen este programita que se llama Crystal Ball. No sé si alguno de ustedes ya lo ha trabajado. Consiguen algunos demos o algunas licencias gratuitas en el internet. Y es un programa que nos va a servir para hacer un cálculo probabilístico de reserva. Okay, el programa se especializa en hacer modelos, simulaciones de Monte Carlo. Nosotros vamos a utilizarlo para hacer una simulación de Monte Carlo. Y vamos a utilizarlo con datos de reservas de hidrocarburos. Okay, entonces, si ustedes pueden, yo tenía un demo, pero mi computadora ya no lo acepta porque le da un tiempo específico y bueno, tengo un problemita allí para volverlo a reinstalar. Entonces, si ustedes pueden, consíganse una versión gratuita de ese programa de Crystal Ball y la semana que viene entonces trabajaremos con eso en la sección teórico-práctica, ¿ok? Entonces, el objetivo de la semana que viene sería ver lo que quede pendiente del método de reservas hoy, si no es que logramos terminarlo todo completo, y hacer ejercicios prácticos durante la sesión teórica. ¿Por qué vamos a hacer ese ejercicio práctico la semana que viene? Porque normalmente la clase práctica para ustedes calcular reserva llega casi que en la semana 13 o 14. ¿Vale? Que es el que ustedes van a calcular reservas sobre su mapa que están haciendo, pero todavía nos faltan otra cantidad de mapas. Cuando lleguemos a ese momento de calcular reservas que están en la 14-15, ustedes están todos saturados con muchas otras asignaturas, muchas otras cosas que hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Que la mayoría, en los cursos previos, no quiero decir que vaya a pasar con ustedes, pero ya no quiero que vuelva a suceder lo mismo. En la mayoría, en los cursos previos, no hace la práctica. No hace la práctica porque está saturado, entonces no hace el ejercicio y simplemente no entrega esa parte de la práctica. ¿Okay? Entonces yo quiero que nosotros ahora practiquemos, que ustedes entiendan bien la semana que viene, y después ya, cuando llegue el momento de calcular sobre su mapa real de la práctica, ustedes van a saberlo hacer muy rápido. No tienen que estar, no se van a presentar dudas en ese momento, sino la semana que viene. Entonces, por eso yo he diseñado este semestre que sea así, que la semana que viene, hablamos hoy de reserva, la semana que viene nos dedicamos a trabajar en la parte práctica y ustedes ya tienen eso dominado para que cuando les toque en su mapa, lo puedan hacer sin ningún problema y no dejen de hacer ese ejercicio que es el cálculo de reserva, que es muy interesante, muy bueno de hacer. Bien, esa es la razón de hacerlo de esa manera. Entonces, yo les voy a mandar, les voy a copiar aquí el manual de Crystal Ball, hoy mismo. Bien, se los voy a cargar aquí mismo en el chat. Ah, no, en el chat no podemos cargar. Se los voy a habilitar directamente en el aula virtual para que tengan el manual, pero de todas maneras, si ustedes consiguen el software, van a conseguir normalmente el manual ya en el mismo sitio. Ok, entonces ya saben, ¿no? Esta semana tratamos de ver estas partes teóricas. La semana que viene estaríamos viendo con esta parte teórica y avanzaríamos a hacer la práctica de reservas de hidrocarburos. Ahora bien, para nosotros hablar de reservas de hidrocarburos, el primer esquemita que nos sale es este esquemita que está aquí, este esquemita macro, o este diagrama macro, de modelo conceptual, si quiere decir así,
macro, donde aparece la palabra que nos interesa, reserva, pero como una subcategoría de algo que está por encima, que tiene un nivel jerárquico superior, que se llama recurso. ¿Ok? Entonces, creo que en las clases anteriores, tratando de hacer la introducción ya a este tema, yo les había preguntado a ustedes qué es un recurso, qué es una reserva, y habíamos llegado todos a construir el concepto que la palabra reserva, ¿ok? La única diferencia que tiene con respecto al recurso es que involucra un término económico. ¿Ok? Habíamos llegado a esa conclusión. Bien, entonces hoy en día vamos a presentar oficialmente esos conceptos, ¿ok? Sabemos que hay algo que se llama recursos, que está por arriba, que de manera verbal se le voy a decir el concepto, pero ya más adelante lo vamos a ver. Recursos son todos los volúmenes de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Fíjense que no está el término económico metido, sino son todos los volúmenes de recursos de hidrocarburos que se encuentran, son todos los volúmenes de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Y de recursos tenemos dos categorías. La primera de ellas la vamos a llamar descubiertos y la segunda la vamos a llamar por descubrir. Descubiertos y por descubrir. ¿Alguien me puede decir en qué consiste el negocio de exploración basado en estos tres cajitas que tenemos aquí? ¿Qué consiste el negocio de exploración de hidrocarburos? Utilizando estos términos que están allí. Recursos, descubiertos y por descubrir. Aumentar los recursos, descubrir recursos, ¿verdad? Es pasar de aquí para acá, ¿no, Freddy? Exacto. Esto es lo que consiste en la exploración. Y de aquí para acá. Chus. Todo lo que sea por descubrir, convertirlo en descubierto. ¿Y el de producción en qué consiste? Extraer el recurso descubierto. En extraer el recurso descubierto. Exactamente. Si es posible, ¿vale? El de producción va a consistir en extraer las reservas, ¿vale? Extraer todo lo que está aquí remanente. Y si es específico, todas estas, lo que se llaman probadas, probables y posibles. ¿Ok? De una manera óptima. Esa es la cadena más o menos de actividad de la industria petrolera en EIP, ¿no? Exploración y producción. Exploración solamente hacer esto. Y producción de aquí, tratar de sacar todo esto que está aquí de una manera óptima. Bien, ahora. Tenemos entonces esas dos categorías que habíamos dicho, debajo de recursos se llaman descubierto, su palabra lo dice, ya existe, ya lo conocemos, y algo que no conocemos. Ambos dos entran dentro de la palabra recurso. Bien, dentro de descubierto, que es lo que conocemos, van a haber dos categorías, nuevamente. Unas que se llaman reservas y una que se llaman no comerciales. Tranquilamente pudiéramos anular esta palabra y decir aquí comerciales. Si quisiéramos verlo así. La del lado izquierdo la vamos a llamar comerciales y las del lado derecho no comerciales. ¿Qué significa comercial, no comercial? Bueno, las no comerciales son las que no generan dividendos. Si la utilizáramos, si quisiéramos venderla, va a salir más caro producirla que vender. No va a generar un dividendo económico para él. Entonces se consideran no comerciales. Y las reservas y las comerciales, mejor dicho, se consideran reservas. Ese es el término que se le da. Bien. ¿De qué depende que algo sea comercial o no comercial? A ver, los escucho. ¿De qué depende que algo se pueda clasificar de este lado o de este lado? Sabemos, ustedes me van a decir, bueno, profe, del precio, es sin duda eso, claro, del precio. Pero ese precio, ¿quién lo condiciona? ¿Qué va a condicionar el precio? ¿Quién va a condicionar el precio? La calidad de hidrocarburo que se encuentra ubicado, si es Bien, la calidad de hidrocarburo, sí. muy pesado. Bien, la calidad de hidrocarburo, está bien. Ok.
¿Qué Puede ser más? también el coste de producción, por ejemplo, que cueste menos sacarlo, extraerlo y comercializarlo que venderlo, ¿no? Claro, el costo de producción también. ¿Qué más? Fácil accesibilidad a la zona. Fácil accesibilidad, que puede estar enmarcado dentro del costo de producción, ¿no? También fácil accesibilidad. Vamos a llamarlo acceso. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta el acceso? ¿Qué más? Hay algo metido dentro del costo de producción también que se involucra, ¿no? Y es la tecnología. ¿Ok? La tecnología disponible. Porque no es lo mismo intentar perforar un pozo que se encuentra, un yacimiento que se encuentra a 21.000 pies en los años 40, que intentar perforarlo actualmente, ¿verdad? La tecnología en los años 40 no existía. Entonces, bueno, yo lo puse aquí como costo de producción, pero en realidad debería ir aquí como otro control. Tecnología. ¿Hay la tecnología disponible? ¿Qué más? ¿Qué más puede impactar allí? Lo hablábamos cuando vimos la primera unidad. ¿Alguien escribió algo en el WhatsApp, en el chat, en el WhatsApp? Que contenga hidrocarburos. ¿Él? Que tenga hidrocarburos, que sea yacimiento de hidrocarburos. Claro, no. Bueno, estamos sin duda evaluando algo que tenga ya volúmenes de hidrocarburos. ¿Ok? Estamos aquí en esta parte, no estamos en... Ya son descubiertos. Ajá. No puede ser algo más bien relacionado a la política, digamos, Genial. o parecido. Sí, genial. Muy buena idea, Germán, ¿no? La política, vamos a poner esa palabra. La política, que más que política vamos a llamarlo las regulaciones gubernamentales. Eso es en realidad lo que importa. O, en otras palabras, los impuestos. Profe, también la oferta y la demanda, profe. Claro, la oferta y la demanda va a impactar también. Oferta y demanda, claro, la oferta y la demanda impacta directamente sobre el precio final. Bien. La licencia ambiental. La licencia ambiental, el permiso ambiental. Ok, pero ese entraría más que todo sobre Sí. costo de producción quizás por aquí. Ajá. También pienso que jugaría un poco el yacimiento. El tipo de yacimiento, digamos. Exacto. Claro. Sí, El hay tipo de yacimiento. Eso, que estaría involucrado aquí. Costo de producción lleva muchísimas cosas. Accesibilidad, el tipo de yacimiento, si necesita X o Y tecnología, si se necesita X o Y permisos ambientales. Aquí en costo de producción entra sobre todo esto. Aquí en la parte tecnológica es si existe la tecnología o no para perforarse. Y lo que es política que llama Germán aquí, sobre todo las regulaciones gubernamentales y el impuesto. Pues, entonces, fíjense que hay una cantidad de variables que van a impactar sobre si algo va a ser comercial o no va a ser comercial. Es decir, las reservas pueden evolucionar a ser volúmenes no comerciales y las no comerciales pueden evolucionar a ser volúmenes comerciales, ¿cierto? Esto puede ser, está totalmente abierto. Porque, como ustedes definen aquí, ¿vale? Con estas 5 que pusimos, así, 6, hay una cantidad de factores que impacta sobre el costo o sobre el precio que tiene el hidrocarburo al final. Bien, entonces, como el término de reserva involucra la palabra económica, ¿vale? Ella va a estar controlada por cada una de estas variables, los volúmenes van a estar controlados por cada una de estas variables y no son estáticas. No pueden ser estáticas. ¿Okay? Porque esas variables, como ustedes mismos lo han dicho, pueden variar, van a variar. Van a variar sobre todo, estas 3 últimas, ¿no? La tecnología existente o disponible, la oferta y la demanda, las regulaciones ambientales van a variar. Puede ser que hoy en día el Estado ecuatoriano diga, bueno, para perforar un pozo aquí, no es el caso de Ecuador,
¿Okay? Porque Ecuador, van a verlo ustedes en esa tareita, pero si no lo conocen, Ecuador vende todo el hidrocarburo que se produce en territorio ecuatoriano. Más bien Ecuador lo que hace es pagarles a las transnacionales para que saquen el hidrocarburo, Ecuador se los compre y después Ecuador lo vende. Pero algunas veces el modelo de negocio es diferente. Algunas veces las mismas transnacionales venden el hidrocarburo afuera. Y los estados le dicen, bueno, por ese hidrocarburo que tú produciste y estás vendiendo, me pagas un impuesto de tanto por ciento. Puede ser que ellas le digan, bueno, tú me pagas el 50% de tus ganancias, y puede ser que evolucione y diga, no, ahora hoy en día yo solamente requiero que tú me pagues el 10% de mi ganancia. Entonces los volúmenes cambian totalmente. ¿Okay? Los volúmenes de reserva y los volúmenes no comerciales son cosas que fluctúan bastante, y ustedes pudieran llegar a ser así, profe, pero ¿cómo puede ser si nos dijo en las primeras clases que las reservas de las provincias petroleras eran un número conocido, que se clasificaban, que se jerarquizaban, porque son promedios, ¿ok? Son promedios anuales que se consideran así, ¿ok? Pero las reservas de Ecuador hoy en día, pudiéramos llegar a hacer el ejercicio que no es realista, pero que pudiera suceder. Ecuador pudiera tener hoy en día 60 millones de barriles de reserva y mañana pudiera tener 50 millones de barriles de reserva. No sucede, ¿ok? No sucede, pero pudiera llegar a suceder. Lo que quiero decir es que esta cadena de aquí está totalmente abierta, ¿okay? Fluye en ambos sentidos. ¿Okay? No es que una vez que pasemos a reserva ya no llega a ser más volúmenes no comerciales o al revés, no. Es totalmente abierto. Entonces, desde el punto de vista de producción, también producción va a tratar de convertir, optimizando la explotación, convertir las no comerciales en reservas como tal. Bien. Entonces, ahora, de las reservas, de los volúmenes de reserva, volúmenes comerciales, hay dos divisiones más. Una que se llaman las producidas, es decir, las que ya se han sacado del subsuelo, las que ya se han vendido inclusive, y las remanentes. Las remanentes son las que están en el subsuelo todavía. Bien. Y de las remanentes, entonces, donde nos vamos a interesar nosotros en estimar reservas. Cuando hablamos de estimación de reservas, se trata de esto. Estimar reservas remanentes. Estos tres tipos. Las probadas, las probables y las posibles. Fíjense que ya entra un término probabilístico allí, pues estaría a jugar en cuenta. ¿Ok? Probadas, probables y posibles. La diferencia entre ellas va a ser simplemente, voy a poner esta flechita, el conocimiento que se tenga del volumen. El conocimiento. Bien. Mientras menos conocimiento tenga de las reservas remanentes, o más incertidumbre tenga, van a estar clasificadas como posibles, van a tender hacia este lado. Mientras más conocimiento tenga, van a estar clasificadas como probadas. Van a estar clasificadas de este lado. Cuando yo les hablo de que un organismo certifica reserva, estamos hablando de esto. Las probadas. ¿Ok? La certificación de reserva es el proceso que tiene que hacerse para validar que hay ciertos volúmenes de hidrocarburos en el subsuelo. Esa validación de esos ciertos volúmenes en el subsuelo se hace únicamente a través de la perforación de pozos y puesta en marcha de pruebas de pozos que permitan validar cuánto hidrocarburo hay en el subsuelo. Esa es la única forma de tener reservas probables. ¿Ok? Las reservas probables y reservas posibles no son reservas probadas. Nadie va a prestar dinero por esto, ¿ok? El FMI no va a prestar dinero por esto que está aquí. Ni los chinos van a prestar dinero por esto que está aquí tampoco. Bien. Van a prestar dinero por este lado de la cabulla que está aquí. ¿Okay? Por reservas probadas. ¿Ok? Entonces, ya oficialmente, ¿qué son los recursos? Los recursos son volúmenes de hidrocarburo, como les dije, que se encuentran en el subsuelo. Se clasifican en dos, descubiertos por descubrir. Y aquí ustedes pueden leer el concepto total, ¿no? Dice, son aquellos volúmenes descubiertos como resultado de la información geológica del subsuelo y de ingeniería obtenida a partir de perforación de pozos o inferida de la información existente cuya estimación se haya hecho por métodos probabilísticos o determinísticos.
por descubrir son aquellos volúmenes que se estima podrían existir en acumulaciones o yacimientos aún no descubiertos, pero que se presume su existencia sobre la base de información de geología de superficie, sensores remotos, gravimetrías y otros métodos. Entonces, les hago la pregunta para hacer la relación con la semana pasada. Cuando nosotros estábamos en la etapa 1 de exploración y hacíamos gravimetría, magnetometría, y quizás pudiéramos llegar a hacer algo de geología de superficie, si tuviéramos unas estimaciones de volúmenes de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo, ¿qué serían? ¿Descubiertos o por descubrir? Por descubrir, porque todavía no se valida. Claro, sería netamente por descubrir. Estaríamos aquí. En esa etapa 1 estaríamos aquí. En la etapa de perforación, fíjense que dice obtenida a partir de la perforación de pozo, o inferida a partir de información existente, pero esa información existente prácticamente incluye algún pozo y algunas otras cosas que se tienen que hacer en el subsuelo. Bien, entonces ya los recursos, cuando hablamos de descubiertos o por descubrir, ya ustedes lo pueden posicionar más o menos. Tenemos que tener, para ser descubiertos, tenemos que tener pozos perforados. No hay otro. Si hablamos de reserva, son volúmenes de hidrocarburos que se estima se encuentran en el subsuelo y que se pueden recuperar comercialmente de acumulaciones conocidas según las regulaciones gubernamentales vigentes y la tecnología disponible. ¿Ok? Para las reservas existen 3 grandes grupos: las probadas, probables y posibles. Las probadas se clasifican en 2 grupos. ¿Okay? Son desarrollables y no desarrollables. Las desarrollables son volúmenes extraíbles con pozos e instalaciones existentes. ¿Qué significa esto? Una reserva probada significa un volumen de hidrocarburo que está certificado a través de la perforación de pozos de que hay en el subsuelo y que simplemente hay que extraerlo del subsuelo. No hay que perforar ningún otro pozo, no hay que poner otra instalación de nada en superficie. No hay que inyectar, hacer programas de recuperación secundaria, nada. Solamente hay que dejar que el hidrocarburo que está en el suelo fluya. Eso se llama desarrollable. Y las no desarrollables son, sabemos que están en el subsuelo, están certificadas, pero necesitamos trabajos adicionales de operaciones en pozos existentes o con perforaciones de nuevos pozos de instalaciones. Es decir, con los pozos que existen no se puede sacar el volumen que hay que poner unos 2, 3 pozos nuevos, hay que poner pozos inyectores, hay que poner otra cantidad de cosas que involucren trabajos adicionales o instalaciones de superficie. Esas se llaman no desarrollables. Ok, son probadas igualmente, están certificadas, pero no son desarrollables. Bien. De las otros grupos, cuando aumentamos la incertidumbre o el desconocimiento de lo que hay en el subsuelo a nivel de volumen, pasamos al probable, que aquí hay un concepto que queda prácticamente vacío, ¿no? Pero con las láminas posteriores lo vamos a entender un poco mejor. Con estas palabritas que están escritas, lo que queremos es plantear que la incertidumbre va a crecer, si esta es la incertidumbre o desconocimiento, va a crecer a medida que vayamos de probadas a probables y posibles. ¿Ok? Ahora, este gráfico que está aquí, esta tablita, trata de sintetizar lo que nosotros hemos dicho. ¿Vale? Fíjense que aparece el término arriba, recursos, que son todos los volúmenes, y dentro de recursos existen 2 grandes grupos, descubierto, no descubierto. Después, si se fijan, del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, aparece algo que dice factibilidad de recobro económico. Esa factibilidad de recobro económico, que hacia la parte de arriba es mayor, la parte de abajo es menor, tiene un límite. ¿Ok? Ese límite que es horizontal, si estamos hacia el plus o el más, estamos entonces en reservas comerciales, o volúmenes comerciales llamados reservas, y si estamos hacia el menos, estamos en no comercial. Bien. Y después nos queda esta tablita que está arriba, entonces. La que nos interesa. Dentro de la reserva van a existir, en el eje X vemos la certidumbre volumétrica. ¿Qué tanto estamos seguros del conocimiento del volumen? Mientras más seguros estemos, nos acercamos hacia el lado izquierdo, mientras menos seguros hacia el lado derecho. Aquí hay unos límites verticales
bien, están definidos teóricamente, son las reservas probadas, mayor conocimiento o mayor certeza del volumen, las reservas probables, menor certeza, y las posibles, menor certeza aún. Hasta que pasemos al límite este vertical que se llama los no descubiertos. Entonces, aquí, escuchan. ¿Sí me están escuchando o no? Germán no me escucha. A ver, Germán, cuando vi tu mensaje no sé en qué punto me había quedado. ¿Sí me escuchan ahora? Germán, ¿me escuchas? Ahora sí, profe. Ahora sí. ¿En qué nos quedamos? Comenzó a graficar las líneas que están entre probables y posibles. Ok. Vale, simplemente ahí lo que estaba tratando de decir era que después que separemos esos recursos descubiertos, los separemos en dos, son los recursos, los volúmenes descubiertos en reservas y no comerciales, de acuerdo al factor de recobro económico, la factibilidad de explotación económica. Entonces, después, de acuerdo al grado de conocimiento, lo debemos de separar en tres, lo que son los comerciales. ¿Ok? Mientras mayor conocimiento son las probadas, mientras menor conocimiento son las posibles. Entonces, este grafiquito resume todo lo que son los volúmenes y los diferentes volúmenes involucrados en el negocio de hidrocarburos. Es importantísimo cuando ustedes estén leyendo o cuando ustedes ven una noticia, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de reserva? ¿Están hablando de descubierto? ¿Están hablando de no por descubrir o no descubierto? ¿Están hablando de probadas, probables, posibles? ¿Vale? ¿Están metiendo todos en un mismo saco? ¿Qué están diciendo específicamente? Y no caer en el error de pensar siempre que todas son probadas. ¿Vale? Algunas veces se habla de todas las reservas, incluyendo las posibles, ¿ok? Sabiendo que una posible tiene incertidumbre volumétrica. Una incertidumbre volumétrica significa que Ecuador no es que tiene 66 millones de barriles de reserva, sino que puede tener menos o más también. Bien, mientras si hablamos de reserva aprobada, que son 66 millones de barriles, son 66 millones de barriles. Allí después tendríamos que ver si son desarrollables o no desarrollables. Es decir, si no se necesita ninguna instalación, ninguna perforación de pozo, para simplemente extraer todo lo que ya está abajo, o si se necesita adicional. Entonces, este grafiquito y esta clase es para nosotros ubicarnos y entender sobre todo eso. Porque muchas veces hablamos a la ligera. Muchas veces hablamos, no, que tenemos tantas reservas, tenemos esto así, no sabemos específicamente de qué estamos conversando. ¿Ok? Bien, ahora, en esta lámina vamos a tratar de ahora de darle más significado a esa palabra que se llama, o a esa clasificación que se llama probada, probable y posible. Vamos a tratar de entenderla mucho más. Decía, más adelante vamos a ir un poquito más profundo y no nos vamos a quedar con eso de que esta tiene menos certeza que esta y esta también tiene menos certeza que la otra. No. Vamos a ir más profundo. Existe una clasificación internacional, ¿vale? Propuesta por la SPE, que es la Asociación de Ingenieros Petroleros, que ustedes la van a tener, la tienen de hecho colgada ya en el aula virtual. En esa clasificación se proponen los diferentes tipos de reservas de hidrocarburos. Ok, entonces vamos a comenzar. Tenemos este grafiquito para tratar de explicarlo. Es el gráfico convencional que se utiliza para eso. Y comenzamos con las reservas que tienen mayor certeza en el conocimiento del volumen de hidrocarburos que están en su suelo. Esas son las reservas probadas. Esto que aparece en verde que está aquí. Las reservas probadas son únicamente aquellos volúmenes que han sido validados, certificados con la perforación de pozos de hidrocarburos. Únicamente. Bien, entonces si ustedes van al gráfico de la parte superior, ven algunos cuerpos geométricos que tienen colores. Los que tienen colores verdes se clasifican como probadas. ¿Y por qué lo clasificamos como probada en este caso? Bueno, aquí yo tengo que explicarle qué significa este simbolito que está aquí. Vale, fíjense que aquí representamos un diagrama del subsuelo. Simplemente hay una cabria petrolera, que son estas torres que están aquí, una torre de perforación, hay una línea de perforación,
Y aquí, en este circulito rojo que estoy marcando con doble círculo rojo, hay una simbología particular, que la voy a poner a mano derecha. Hay unas rayitas horizontales así. ¿Alguien sabe qué significa esas rayitas horizontales? Ni idea. Estas rayitas que están aquí. Y que aparecen, si ustedes se fijan, aparecen en todos los sitios donde están en verde. Esas rayitas horizontales significan que el pozo, que se ha perforado un pozo y que ha sido cañoneado, que ha sido evaluado. ¿Ok? ¿Qué significa cañoneado y evaluado? Dentro de 2 semanas vamos a ver que un pozo, la perforación de un pozo tiene diferentes etapas. Una de esas etapas es hacer un hoyo desnudo, es decir, con las paredes del pozo, con la roca expuesta totalmente. Se llama hoyo desnudo. Pero en determinado momento, ese hoyo desnudo, no podemos dejarlo así, sino que bajamos una tubería, o un casing se llama. ¿Okay? Es un forro que va a tratar de estabilizar esas paredes del hoyo. Imagínense si nosotros cuando perforamos en casa con un taladrito pequeño, abrimos un hoyo en la pared, y ese hoyo cuando tiene ciertas dimensiones ya se empieza a derrumbar. ¿Okay? Igual, perforando un pozo de 4.000, 5.000 metros, o 6.000 metros, imagínense, las paredes no pueden estar totalmente abiertas. Mecánicamente no resiste eso. Entonces hay que bajar unas tuberías, se llaman casing, hacer ciertas operaciones para estabilizar esas paredes del hoyo. Entonces cuando nosotros bajamos esas tuberías, dejamos aislado lo que es la geometría del hueco que estamos abriendo de la formación. Lo dejamos separado por una tubería de acero, vamos a llamarla así por ahora. Entonces, en determinado momento, si nosotros quisiéramos probar esa formación, esa roca donde está el yacimiento, tendríamos que perforar el tubo, que bajamos el casing, y dejar que ese hidrocarburo que está en el yacimiento fluya al pozo y lo saquemos a superficie. Entonces, esa operación se llama cañonear el pozo. ¿Ok? Cañonear el pozo. Imagínense como si agarráramos un arma, en este caso son cañones láser, principalmente que se utilizan. Imagínense que agarráramos un arma y disparáramos, abriéramos un hueco en el casing, abriéramos un hueco en la formación. A través de ese hueco ponemos en contacto la formación con la superficie. Y por ahí fluye el pozo. Por ahí fluye todo el hidrocarburo que está aquí hasta la superficie. Entonces, estos barritas horizontales que están allí significan que el pozo en ese nivel específico, porque podemos cañonear en varios niveles, fíjense que hay 2 niveles cañoneados, que en este nivel específico el pozo ha sido cañoneado, ha sido evaluado. Aquí también. Entonces, eso nos habla de que estos volúmenes que están aquí, sí, los volúmenes que se consiguieron a través de un cañoneo, a través de una evaluación, y por lo tanto son reservas probadas de hidrocarburos. ¿Ok? Son la única que funcionan como reservas probadas de hidrocarburos. ¿Ok? A partir de ese punto, nos vamos a ir a la otra categoría, las que llaman probables. Fíjense que las probables empiezan a tener ya un numerito, que de hecho se llaman series. Serie 100, serie 200, serie 300, serie 600 y así. Ustedes pueden ser que escuchen hablar, cuando hablen de leer, mejor dicho, ya de documentos técnicos especializados en reservas de hidrocarburos, pueden ser que vean las palabras. La reserva serie 100, la reserva serie 700, la reserva serie 800, significa que están dentro de estos grupos. ¿Okay? Entonces, la serie 100, fíjense lo que dice aquí, son aquellas que están detrás de tuberías. ¿Qué significa una reserva que está detrás de tuberías? Bueno, yo les acabo de explicar ahorita, que bajamos un tubo, bajamos un casing, y que nosotros tenemos que perforar ese casing, hacer fluir la formación al yacimiento, al pozo, dejarlo caer arriba para poder tener probado. Si nosotros no hacemos esa operación, todavía no tenemos la reserva certificada, no tenemos probada, estamos en probable si es que hay datos que permitan
proponer reserva probable. ¿Cuáles son esos datos? Son los datos indirectos del yacimiento. ¿Qué tipo de datos específicamente indirectos del yacimiento? No hemos hablado, pero sí hemos hecho algunas cositas en torno a eso. Acuérdense que nosotros tenemos un hoyo, el hoyo del subsuelo. Mientras estemos perforando, podemos hacer la adquisición de registros eléctricos. ¿Okay? O registros que miden diferentes propiedades del entorno del subsuelo. De esos registros existen muchísimos tipos de registros eléctricos. Gamma-ray, que mide radioactividad natural, LSP, que mide potencial espontáneo, receptividad, que mide la resistividad del medio, conductividad, densidad de neutrón, las velocidades, bueno, muchísimo, ¿no? Esa unión de registros, que vamos a hablar ya en la clase de introducción a las operaciones de perforación y evaluación, ese set de registros, o esos tipos de registros, pueden permitir a quien, al petrofísico, acuérdense ese profesional que trabaja en la interpretación de esos registros, se llama petrofísico, pueden permitir a ese petrofísico dilucidar que en este sector de aquí, marcando, se encuentra un yacimiento, a través solamente de los registros que se obtuvieron. ¿Vale? Él dice, aquí hay un yacimiento, probablemente, de acuerdo a la evaluación petrofísica que yo estoy utilizando. Pero para nosotros evaluar si es un yacimiento o no, tenemos que meter la herramienta de cañoneo y perforar aquí. Mientras no se haya hecho esto, entonces tenemos una reserva que se llama reserva probable detrás de la tubería. Es decir, hay registro o hay otra información, como barrenos impregnados de hidrocarburos, pero que no se ha cañoneado, no se ha perforado. Entonces, si se fijan aquí, existe este colorcito amarillo que dice serie 100, y está este grafiquito dentro del pozo, que es un símbolo que vamos a empezar a ver la semana que viene. Aquí está abajo. Semana que viene lo vamos a ver más detallado. Siempre que nosotros posicionemos un pozo, lo hacen como ustedes lo están haciendo en la práctica, un puntito negro. Eso significa localización de pozo. Si el pozo fue perforado y evaluado, se ponen prácticamente dos casing así. Si el pozo dio hidrocarburo, dio crudo específicamente, se pone de color verde todo esto que está aquí. Si el pozo dio gas, más bien se pone aquí arriba. Eso lo vamos a ver la semana que viene, no se preocupen ahorita, que yo estoy haciendo como una pequeña introducción. Y si el pozo dio agua, entonces lo rayamos con una X. Bien. Si el pozo, por el contrario, no ha sido cañoneado, sino que ha sido solamente construido, corrido los registros eléctricos y evaluado los registros eléctricos, entonces ponemos un semicírculo, como este que está aquí. Y abajo procedemos a redondear, si es crudo, verde. Bien. Si fuera agua, fuera azul. Y si fuera gas, entonces lo pusiéramos hacia la parte de arriba. ¿Okay? Si fuera gas, fuera azul. De rojo. Bien. Entonces, ¿a dónde voy? A indicarte que este semicírculo con color verde significa que el pozo ha sido interpretado como un posible yacimiento, pero que está detrás de la teoría. No ha sido perforado, no ha sido cañoneado. Bien, entonces es el caso de esto, la serie 100, la serie 100. Hay otra serie 100 por aquí que no tienen el numerito, pero todos estos son serie 100. Bien, esas son probables. Es casi que un volumen casi que conocido, pero no se sabe exactamente. Se ha estimado, se ha hecho todos los cálculos a través de petrofísica, pero no se tiene con precisión cuánto es el volumen hasta que se haga el cañoneo, se haga la evaluación y se evalúe bien con las pruebas de pozo. ¿Vale? Entonces, de esta manera se llama, la serie 100 es detrás de tubería, es una reserva de tipos probables. Serie 200 significa adyacente a área probada. ¿Qué es una adyacente a área probada? Vamos a borrar todo esto. Fíjense el mismo grafiquito que está allí. Ahora tenemos. Vale.
un yacimiento aquí, cañoneado y evaluado en 3 pozos diferentes, y pareciera que el cuerpo, o sea, aquí hay un límite vertical. Hay que explicar primero este límite. Este límite que está aquí significa que la prueba de producción que se hizo de estos pozos define que hasta ahí llega la reserva. Él no puede investigar más allá. No se sabe si continúa la reserva ahora. Okay, esos son un trabajo de los ingenieros de yacimiento, sobre todo. Ellos diseñan, vamos a ver un pozo en planta. Esto es un pozo visto de planta. Ellos diseñan las pruebas de producción, ¿vale? Que es ingeniería de yacimiento, para investigar radialmente cuánto se expande el yacimiento de hidrocarburos. Pero depende del diseño que ellos hagan, van a poder investigar hasta cierta distancia. ¿Okay? Entonces, en algunas oportunidades, ellos determinan que el petróleo está hasta aquí, pero aquí no ven más nada. Porque su diseño de su prueba no le permitió investigar más allá. Entonces, esa es la que estamos hablando de serie 200. Imagínense que el ingeniero de yacimiento nos dice, no, es que el hidrocarburo llega hasta aquí. Yo lo veo clarito en mis pruebas de producción, no hay ningún problema. Todo esto es volumen. Pero a partir de allí no lo sé. Pero geométricamente ustedes, a través de sus interpretaciones geológicas del subsuelo, ustedes ven que hay continuidad de este cuerpo, de esta estructura. Pareciera que la arena continúa. Pareciera que esto continúa así. Pero no podemos llamar como reserva porque no está evaluada. Entonces ponemos una serie 200 aquí. Es visto en planta, acuérdense. Esta sería nuestra serie 200. Okay. Esto que está dibujado acá. Bien. Por eso que dice adyacente a área probada. Aquí hay otra serie 200. Otra más acá. La serie 300 dice entre yacimientos probados. ¿Qué es lo que sucede en la serie 300? Fíjense. Tenemos ahora un yacimiento de hidrocarburos viniendo aquí, que pareciera continuar a lo largo de la falla o este mismo. Aquí tenemos otro y aquí hay un cuerpo de arena en el medio. Vale. Si hay hidrocarburo aquí y hay hidrocarburo aquí, o hay aquí y hay aquí, bueno, en el medio pudiera ser que hay, pero hay incertidumbre, hay desconocimiento, no lo sabemos. Entonces esto entra a jugar como entre yacimientos probados. Bien. La serie 600, que hay un salto, no hay 400 ni 500, pasamos al 600, dice prueba conclusiva no comercial. ¿Qué es una prueba? Ya dijimos que la prueba es el cañoneo. Entonces fíjense aquí en la parte central, hay una prueba y está este simbolito que es una cruz, ¿vale? Con un puntito negro que nos dice que hay hidrocarburo pero que no es comercial. Esto lo vamos a llamar prueba conclusiva no comercial. Es una serie 600. Todas son reservas, ¿vale? No se acuerden de eso. Es una reserva de tipo probable de serie 600. Después de la serie 600 pasamos ahora a las series superiores, las 700, las 800 y las 900, que ya entran dentro del grupo de las reservas posibles. Las reservas posibles nos dicen, hay una prueba, pero la prueba no es conclusiva. Hay alto grado de incertidumbre. ¿Qué significa esto? Que la prueba que se hizo, aquí hay este caso, se cañoneó, pero con el cañoneo que se hizo, los datos que se vieron no fueron buenos. Hubo problemas en el diseño, hubo problemas en la extracción del hidrocarburo, X o Y circunstancia. Lo que nos está diciendo que prácticamente la prueba no fue válida. No está siendo válida. Vale, si hay una prueba que no es válida, que sabemos que hay hidrocarburo allí, pero que no se sabe cuánto volumen, no tiene idea si es comercial o no es comercial, entra dentro del grupo de serie 700. Hay que hacer una nueva prueba, es lo que nos está diciendo esa serie. ¿Ok? Para certificar cuánto volumen hay. La serie 800 dice, información geológica y geofísica indican continuidad del yacimiento con alto grado de incertidumbre. Aquí entonces ya entramos casi que en el borde de lo que sería reservas o recursos descubiertos y por descubrir. Casi que estamos llegando a ese límite.
Ok, aquí en el gráfico nosotros vemos la serie 800, nos vamos a alejar mucho más de lo que definimos como adyacente a áreas probadas, estamos mucho más al límite. Pensamos que este yacimiento llega allá por razonamiento de interpretación de datos sísmicos del subsuelo, correlaciones de pozo, pero tenemos un alto grado de desconocimiento de este sitio aquí. Habría que perforar un pozo y estamos en los límites. Entonces, esto es prácticamente algo que está cercano a lo que sería por descubrir. Bien, es una serie 800. Y la serie 900 dice segmento fallado, alto grado de incertidumbre. Fíjense que la serie 900, lo que no quiere decir que aquí de este lado hay un yacimiento, del otro lado hay un cuerpo que pareciera tener una deformación, de acuerdo a los datos sísmicos, no hay perforación de pozo, nada de eso, pero que uno pudiera pensar que hay una trampa. Aquí esto es prácticamente por descubrir. Lo que pasa es que la diferencia de que este volumen entra dentro de la reserva y no por descubrir, es porque hay otros yacimientos cercanos a él que tienen la misma geometría, que tienen similaridades, y puede considerarse como una serie 900. Pero esto, sin duda, hay que perforarlo aquí abajo, cañonearlo, evaluarlo para poder saber si en realidad está allí o no. Bien, entonces, con este grafiquito nosotros sí podemos ver un poco mejor las diferencias técnicas que existen entre lo que es probables y posibles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este grafiquito? Ninguna. ¿Sí se entiende entonces? Pasamos al siguiente entonces. Bien, el siguiente lo va a tratar de poner lo que le acabo de explicar. Ahora vamos a verlo un poquito más en texto. ¿Vale? ¿Quiénes son las reservas probadas? Las reservas probadas son volúmenes que producibles en áreas donde se han realizado con éxito pruebas de producción y o formación consideradas comerciales. ¿Okay? Y delimitadas por procesos productores y contactos de fluido con base en información geológica de ingeniería disponible. Bien, entonces aquí vemos un mapita, que es un mapa estructural. En ese mapa estructural, fíjense que están varios pozos localizados. En esos pozos tienen el doble K y el doble tubo, que significa que ha sido completados y evaluados. Y todos ellos tienen producción de hidrocarburos. Okay, entonces, en base a esos pozos se define que el yacimiento llega hasta aquí. Entonces, esto es netamente una reserva de este estilo. Reserva probada. Ok, si ustedes piensan que de este lado hay una reserva, donde estoy marcando la cruz, ¿qué sería? ¿Probadas también? ¿Qué grupo de reservas serían estas que yo estoy marcando por aquí? Imagínense que esta cuña que voy a marcar sea un volumen, sea un yacimiento de hidrocarburos. ¿Qué tipo de reserva piensan ustedes que hay allí? ¿Probadas, probables o posibles? Posibles, tal vez. Posibles, tal vez. Puede ser posible, puede ser probada y hay que ver un poco más el detalle. Quizás alguien me puede decir, no, profesor, probadas porque están cerca de un área adyacente. Bueno, habría que ver otras cositas. Y si existiese aquí también, probadas o posibles. Probables o posibles, ¿ok? No pueden ser probadas. Para ser probada tiene que haber un pozo aquí, un pozo aquí, un pozo aquí. Bien. Para esto. Vamos a hacer un pequeño oxigenación de cerebro. Alex, tú que estás preguntando allí, ¿cuál es el salto de este pozo aquí? ¿Cuál es el salto de esta falla? De acuerdo a los datos del pozo que está ahí, ¿cuál es el salto? De 1000. De 1000, muy bien. Muy bien, Alex, es de 1000 pies. Si es una falla normal, ¿hacia dónde busca?
Hacia el norte. Hacia el sur, perdón. Hacia el sur. Vale, genial. Usa más o menos para acá. Si es una falla normal. Genial. Bien. ¿El salto de esa falla es constante o es variable a lo largo de todo su trazo? Constante. Constante. Bien. ¿Y el de esta es constante o es variable? De ahí a ahí. Igual sigue siendo constante. ¿Seguro? O solo que al final esa de ahí varía, sí, no varía la parte esa de acá, de la derecha. Vale. Bien. Perfecto. Vale. Genial. Entonces tenemos las reservas probadas. Nuevamente repetimos, son volúmenes que han sido probados por perforaciones ya de pozo. ¿Okay? Reservas probables. Digamos a este caso, reservas probables. Hay diferentes tipos de reservas probables. Habíamos dicho, la serie 100, existen registros de pozo o existen barrenos o núcleos que indican la probabilidad de existencia de hidrocarburos. Se encuentran adyacentes a yacimientos conocidos de hidrocarburos. ¿Okay? Y se piensa que por condiciones geológicas el yacimiento se mantiene en esta área. ¿Okay? Es el ejemplo del mapa. En la serie esta es el ejemplo del mapa. Aquí hay un yacimiento, está indicado por estos pozos. ¿Okay? Toda la parte verde está llena de hidrocarburos. Aquí hay otro yacimiento, varios pozos. ¿Okay? Y en la parte central hay una estructura, pero no se tiene pozo. ¿Okay? Está entre dos yacimientos, probablemente hay hidrocarburos aquí también. En una serie 200. Las no perforadas, situadas entre yacimientos conocidos, donde las condiciones geológicas y ingeniería indican certidumbre de su continuidad. Y la serie 600 son donde las pruebas de pozo indican que el recurso no es producible económicamente en la actualidad. Eso es serie 600. Lo que respecta a la serie las reservas posibles, tenemos la serie 700. Hay una prueba, pero no fue llevada a cabo correctamente. La información geológica pareciera indicar continuidad del área, pero hay mucha incertidumbre, hay que perforar un pozo, o hay segmentos fallados. Esto que está aquí es una serie 900. De este lado hay un yacimiento marcado por todos estos pozos de hidrocarburos. ¿Okay? No está marcado el límite del yacimiento, pero aquí hay un yacimiento de hidrocarburos. Hay una falla que separa dos bloques estructurales. Del otro lado de la falla, entonces, hay otra estructura que se piensa que pudiera estar llena de hidrocarburos, pero no se sabe. ¿Okay? Entonces, en este caso, es una serie 900. Si aquí existiese, imagínense que de aquí existe otra falla más, y existiese otro yacimiento, entonces esto no sería serie 900, sino sería 200 o 300. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a trabajar un poco con este mapita aquí. Me van a decir qué tipo de reserva podemos encontrar o de recursos. Bien, si hablamos de los pozos, los símbolos que tienen simbología negra circular, dicen pozo que produce aceite, producen crudo. Bien, las lineecitas azules, estoy marcando aquí, que van a aparecer dentro del mapa por acá, significa que de ahí hacia abajo hay agua y de ahí hacia arriba hay crudo. Es el contacto crudo-agua. Bien. Entonces le voy a hacer la primera pregunta. Cualquiera que quiera contestar. ¿Cómo se llaman las reservas que están en este sitio? Aquí. ¿Son probadas, posibles o probables? Probadas, Probadas. ¿Por qué? porque hay pozos que producen aceite. Exacto. Bien. Y si estuviéramos aquí calculando desde aquí, Andrea, ¿cómo se llamarían estos? Puede ser probables.
probables o posibles, ¿ok? Ujú. Muy bien, perfecto. Genial. Ok, vamos a hablar entonces ahora de este que están aquí. Aquí ya sabemos entonces, lo tienen bien clarito, son probadas. Aquí donde está el límite, se pasó del otro lado, todo esto es probado entonces. Ok. Estos son pozos cerrados, pozos taponados, pozos de terminación, con perforación. Ok, si tuviera un yacimiento aquí, supongamos ahora, un pozo productor en este lado, y otro yacimiento aquí con un pozo productor. ¿Cómo se llamarían las reservas que están aquí? ¿Probadas, probables o posibles? Estas son probadas y estas son probadas. Estamos preguntando por esta en el medio. ¿Cómo se llamarían estas? Probables o posibles, profe. Probables o posibles. Podemos ya definir esta, podemos distinguir entre las dos. Fíjense, tenemos un yacimiento. Probables. 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 Okay. ¿De qué serie? 200 o 300, profe. Muy bien. Genial. Eso es. Exactamente ese es el trabajo que se hace en el departamento de estimación de reservas y recursos de una industria petrolera. ¿Ok? Los técnicos que se encargan de interpretar la sísmica y de proponer pozos petroleros no hacen este trabajo. ¿Okay? Hacen el trabajo de proponer pozos, hay bastantes cosas que hacer allí, para después también estar metido en la parte de estimación de reserva. La estimación de reserva prácticamente es un departamento único dentro de la industria de hidrocarburos. Cada industria tiene un departamento que se encarga de estimar y de clasificar las reservas. ¿Por qué? Porque es un trabajo detallado, es un trabajo que amerita tiempo, que amerita dedicación, de mucha paciencia para dar los volúmenes bien y clasificarse bien. ¿Por qué? Porque nosotros a nuestro lenguaje cotidiano no nos va a llegar la información específica de decir, el Ecuador tiene tantos millones de reservas probadas, tantos millones probables, tantos millones posibles. Pero en la industria sí se maneja ese lenguaje. Y cuando se va a solicitar término en préstamos económicos, sí se le maneja ese lenguaje. Sí se dice, bueno, vamos a solicitar el crédito, ¿cuáles son ¿cómo se dice? La garantía. Bueno, tenemos un yacimiento de hidrocarburos que tiene tantas reservas probables, tantas posibles y tantas probables. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos? Bueno, esos son los datos. ¿Ok? Cuando vamos a certificar nuestros volúmenes, el organismo que se encarga de certificar volumen, también se encarga de ver si las reservas fueron bien clasificadas o no. Bien. Entonces, acuérdense entonces lo que vimos al principio, este gran cuadro de lo que son recursos en el negocio petrolero. Déjenme salir un momentito de aquí. Bien, y ahora, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda? Vamos a pasar a la siguiente lámina. La siguiente lámina, vamos a iniciar en el día de hoy lo que es la estimación de reservas hidrocarburos. Yo le dije, este es un tema que había en el sílabo, está contemplado la semana que viene, pero vamos a iniciarlo hoy y lo vamos a ir poco a poco trabajando entre hoy y la semana que viene. La estimación de reservas hidrocarburos. ¿Cómo se hace la estimación de reservas de hidrocarburos? Hay diferentes metodologías para estimar hidrocarburos en la industria petrolera. ¿Sí me escuchan? Se me cayó el internet. Sí, profe, sí se lo escucho. Sí. Hay diferentes metodologías de trabajo para estimar volúmenes de hidrocarburos en el subsuelo. Cada una de esas metodologías tiene sus ventajas, sus desventajas y su momento de aplicación. Bien. En grandes grupos podemos clasificarla
mejor dicho, podemos clasificar en 3 grandes grupos. Las metodologías determinísticas y las metodologías probabilísticas y las metodologías dinámicas. De hecho, aquí podemos hacer 2 grupos más grandes. La metodología volumétrica y las dinámicas. Son la primera clasificación. Volumétrica y dinámica. ¿Qué significan las metodologías volumétricas? Que se va a estimar los recursos de hidrocarburos a partir de la definición de volúmenes del subsuelo. Más nada. Yo voy a estimar cuánto hidrocarburo tengo a partir de la cuantificación de volúmenes en el subsuelo. Eso significa volumétrico. Bien, el método volumétrico, entonces, va a partir del hecho, fíjense, es súper sencillo, vamos a ir tratando de, ¿cómo se dice?, de anteponernos a la ecuación. Si el método volumétrico se trata de estimar hidrocarburo a partir de la estimación de un volumen, entonces él va a partir de estimar cuál es el volumen en la cual el hidrocarburo se encuentra en el subsuelo. Y eso es lo que él va a hacer. Si nosotros vamos a estimar cuál es el volumen de hidrocarburo que se encuentra en el subsuelo, entonces tenemos que saber cuál es el cajón, cuál es el espacio que hay disponible para que el hidrocarburo esté almacenado. Precisamente lo que vamos a hacer entonces es cuál es el espesor y cuál es la extensión de la roca yacimiento. Necesitamos esas 2 variables. Extensión y espesor. Con eso tenemos un volumen de partida. ¿De quién? De la roca yacimiento. Si tenemos la extensión y tenemos el espesor, tenemos el volumen de partida. Ese es el máximo volumen donde puede estar contenido hidrocarburo. Si nuestra roca de yacimiento fuera totalmente vacía, o sea, no hubiera material, solamente puro hidrocarburo, entonces ese volumen que calculamos por la extensión multiplicado por el espesor de mi roca de yacimiento es totalmente el volumen de hidrocarburo que se encuentra en el subsuelo. Entonces, el caso de eso es que tuviéramos una caverna en el subsuelo, un hueco lleno de hidrocarburo. Calculamos el espesor de la caverna, calculamos la extensión de la caverna y tenemos ahí volumen completo. Pero ese no es el caso. El caso es que nuestra roca de yacimiento no solamente tiene hidrocarburo. Nuestra roca de yacimiento tiene material, ¿vale? Tiene una matriz de grano sedimentario. Supongamos que sea una roca sedimentaria, la que es roca de yacimiento, que es la más típica. Tiene una matriz de grano sedimentario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Calculamos el volumen, volvemos a repetir, extensión por espesor, y ahora lo multiplicamos por ¿quién? ¿Por quién multiplicaríamos ese volumen? Vamos a multiplicar puro por factores de reducción. ¿Por quién multiplicaríamos ese volumen? ¿Dónde va a estar contenido el hidrocarburo? En todo. Por la porosidad. Genial. Vamos a multiplicar ese volumen por porosidad. Ahí va a entrar el primer factor de reducción. Si nuestra porosidad fuera infinita, es decir, fuera 100%, fuera la caverna, multiplicáramos por 1. Pero la porosidad no es 1. No es el caso. La porosidad va a ser un valor contenido entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, va a entrar como un factor de reducción. Ese factor de reducción quiere decir que le metimos adentro los granitos de matriz a nuestro yacimiento. Y dijimos, no, es que nuestro yacimiento no era todo vacío, sino que tenía algo que no era hidrocarburo. Ese algo lo metimos a través de la porosidad. ¿Qué más vamos a meter allí? Vamos a meter algo que se llama la saturación de hidrocarburo. ¿Ok? La saturación de hidrocarburo. Ese yacimiento puede ser que tenga agua adentro, puede ser que tenga solamente hidrocarburos. Entonces necesitamos calcular la saturación de esos espacios porosos, cómo están rellenos. ¿Esos espacios porosos solamente tienen hidrocarburos? ¿O tienen hidrocarburo y agua? ¿O tienen hidrocarburo, gas y agua? ¿O qué tienen adentro? Entonces necesitamos multiplicar por saturación. Bien, la saturación entonces va a ser un número que va a estar comprendido entre 0 y 1 también. 1 significa 100% de saturación de un fluido X. Bien, pero tenemos 3 tipos de fluido: agua,
gas y crudo. Bien, normalmente lo que nosotros vamos a estimar es la saturación de agua a través del método petrofísico, y la saturación de hidrocarburos va a ser A1, que es el total, menos la saturación de agua. Y ahí vamos a tener la saturación de agua. Entonces, nuevamente es un factor que va a reducir el volumen total. Ya metimos la porosidad, metimos la saturación. ¿Qué más vamos a meter? Profe, ahí está contemplado que todo el yacimiento es prácticamente, tiene la misma porosidad, pero sabemos que la porosidad puede variar. Muy bien. Dentro de la roca de yacimiento podemos tener roca que sea menos permeable, entonces también debemos tener en cuenta ese factor. Genial. Muy buena observación, Freddy. De eso hay dos cositas allí. Hay dos cositas que explicar y que tenemos que nosotros trabajar. Una es, primero, si existe el mismo tipo de matriz. Si existe el mismo tipo de matriz. Es decir, si existe siempre la misma arena igualita. ¿Vale? Y la otra es, que tiene que ver con eso, es el conocimiento que tenemos de esa propiedad. Son dos cositas diferentes. Vamos a ir primero con la inicial. La inicial es, Freddy nos dice, bueno, tenemos la arena, profe, pero de la arena podemos hacer que hay una porosidad que varíe, que hay una... Vamos a dejar la porosidad que varíe un poquito al lado. Vamos a ir, que puede ser que tengamos arena, pero tengamos arcilla. ¿Vale? Que no sea muy buena. La misma arena que tiene 100 pies, que es 30 metros, puede ser que en un pedazo tenga unas partículas favorables y otras tengan partículas desfavorables. ¿Cómo hacemos en ese caso? Nos dice Freddy. Bueno, Freddy, ese es el tercer factor de reducción. Ese factor lo vamos a llamar arena neta petrolífera. ¿Ok? Arena o el net to gross. No voy a confundirlo con arena petrolífera. Vamos a llamarlo el net to gross. El net to gross es la relación existente entre el espesor total de la arena y el neto que puede almacenar hidrocarburos. Es un factor que determina también los petrofísicos. Con el análisis de lo que tú nos acabas de decir. ¿Cuánta arena hay y cuánta arcilla tiene la misma arena dentro? Que hay arenas que llamamos limpias, arenas limpias que van a ser un net to gross de 1. Es decir, el mismo espesor de arena no tiene arcilla dentro. Son arenas perfectas, pero son muy pocas probables de encontrar. La mayoría de las arenas van a tener un poco de arcilla dentro, es lo que tú nos dices. Hay cambios dentro de la misma arena. El petrofísico va a hacer un trabajo de detalle y va a determinar cuánto del espesor de arena, en realidad cuánto de ello puede almacenar hidrocarburos. Y eso es un valor nuevamente que va a ir entre 0 y 1. Bien, y ahí vamos a meter ese valorcito de reducción. Ese es el tercer factor de reducción. El otro punto, vamos a repasar la fórmula y me voy a ir después al otro punto que nos menciona Freddy, que es súper importante. Entonces calculamos volumen total. Ese volumen multiplicamos por porosidad, reducimos espacio. Multiplicamos por saturación, reducimos espacio. Y ahora multiplicamos por el net to gross, reducimos espacio. Bien, nos queda el último. El último es el hidrocarburo que está en el suelo a una presión y a una temperatura, sobre todo la presión en la que juega importancia. Del subsuelo, el volumen que está en el subsuelo es diferente al volumen que está en superficie. Sí, sencillo. Eso lo saben ustedes, ¿no? Tenemos un barril de hidrocarburo en el suelo a una presión y temperatura de yacimiento. Ese barril, cuando lo pongamos en superficie, va a tener parte que se va a convertir en gas y parte que va a seguir siguiendo siendo líquido. Entonces, el barril va a tender, de hecho, a tener menos en superficie. Un barril en yacimiento va a ser menos de 1 en superficie más gas. Eso lo llamamos factor de merma. Caso contrario ocurre con el gas. El gas en el subsuelo, cuando lo sacamos de superficie, más bien se expande. Entonces, eso es otro valorcito que tenemos que meter dentro de la ecuación, tenemos que manejarlo de una forma, para que nosotros podamos estimar el petróleo original en sitio, este que está aquí, o el gas original en sitio, o el gas condensado original, cualquiera de esas tres cosas. Bien, entonces la ecuación, voy a adelantar, vamos a volver después aquí.
la hemos deducido, es esta que está aquí. Ustedes la han deducido. Tenemos el área que ubica mi yacimiento por el espesor, por el net to gross, o cuánta de arcilla y cuánta de arena hay, por la porosidad, que se llama phi, por la saturación de agua, o por 1 menos saturación de agua, que es saturación de hidrocarburos, por, este es el factor de merma. El factor de merma juega como inverso. 1 entre el factor de merma. Y esta es la ecuación volumétrica de cálculo de hidrocarburos. El primer factor que está aquí, que es una constante, es simplemente un factor de conversión. Más nada. ¿Un factor de conversión de qué, profe? Bueno, factor de conversión que el área, ustedes la van a determinar en acre. El H, ustedes la van a determinar en pie. ¿Vale? Y para convertir a acres pies, nadie vende 50 millones de barriles, 50 millones de acres pies. Todos vendemos 50 millones de barriles. Para convertir estos acres pies, que son una unidad volumétrica, a barriles, utilizamos este factor de conversión, que es el 7758. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación volumétrica de cálculo de hidrocarburos en el subsuelo. Bien, el POES, el petróleo original en situ. Si nosotros queremos saber cuánto de ese petróleo podemos recuperar, entra a jugar un factor importante que es el factor de recuperación. Es decir, no todo lo que está en el subsuelo se puede sacar a superficie. Va a depender de las condiciones del yacimiento, de la presión, de la forma como se ha explotado, de unas variables históricas. Entonces, si multiplicamos el POES por el factor de recobro, tenemos el petróleo recuperable. Y dentro del petróleo, yo les decía que cuando sale a la superficie ese crudo va a tener un poco de crudo y un poco de gas. Ese crudo y ese gas va a estar relacionado con algo que se llama relación gas-petróleo inicial. Si multiplicamos el petróleo recuperable por la RGP o relación de gas-petróleo inicial, tenemos el gas que se encuentra asociado a nuestro yacimiento. ¿Vale? Para un yacimiento de gas solamente, esta es la ecuación. Vale, fíjense que varía solamente la constante de conversión, porque aquí vamos a trabajar acres pies, lo vamos a convertir ahora en pies cúbicos. Bien, y el gas condensado es otro tipo de hidrocarburo también. Bien, entonces esta es la ecuación volumétrica que vamos a trabajar esta semana en manera introductoria de cálculo de volumen de hidrocarburos. Voy a volver atrás. Entonces, aquí ya vimos las ecuaciones que se utilizan. Pero antes que se me olvide, Freddy nos mencionaba algo. Y esa es la introducción del otro punto, ¿vale? Decíamos, el POES, y creo que el internet mío está patético. El POES, vamos a ir a la misma lámina. El POES es igual a la constante por el volumen, por el net to gross, por el phi, por la saturación, por el factor de merma. Bien, esa ecuación está sencilla. Profe, pero ¿qué pasa? Que fue la pregunta, bueno, no nos hizo una pregunta, pero sí nos hizo una observación. ¿Qué pasa con las incertidumbres que hay? No solamente en la porosidad, Freddy. Tú nos hablaste de la incertidumbre de la porosidad. Pero todas estas variables que están aquí tienen incertidumbre. Todas. Todas van a tener incertidumbre. Y aquí les voy a decir, lo van a ver ustedes clarito. Imagínense que cuando ustedes lleguen a calcular el área del yacimiento del mapa que están haciendo ustedes. ¿Usted cree que el área de un yacimiento, supongamos que identifiquen un yacimiento ahí, y que sea el mismo yacimiento que tiene Alex y que tenga Fred? Son el mismo yacimiento, los mismos pozos y todo. ¿Usted creen que el área va a ser igual? No, porque el modelo son distintos. Ya está. Eso es. Van a ser mapas diferentes. Es distinto. Ya, van a ser mapas diferentes, las áreas van a ser diferentes. Ya, partimos de ahí. Y precisamente esa área es diferente porque el modelo es diferente y porque también hay incertidumbre. No hay datos en todos los lugares. Entonces, el área va a tener una incertidumbre asociada. El espesor, también. Ustedes van a hacer un mapa isópaco que no lo han hecho todavía. Vamos a hacer después. También va a tener su incertidumbre. El net to gross. No vamos a hacer un mapa de net to gross porque no nos alcanza el tiempo, pero yo les voy a dar las incertidumbres del net to gross. La porosidad, también deberíamos hacer mapa de porosidad, pero no lo vamos a hacer. Yo les voy a dar aquí. Y de este también. Entonces, todos tienen incertidumbre.
¿Cómo metemos la incertidumbre en esta ecuación? Que es un cálculo estocástico, ¿no? ¿Cómo lo metemos? No podemos meter incertidumbre allí. Esta ecuación solamente nos permite meter un valor determinado. ¿Para qué? Para arrojar un resultado único. Es determinístico totalmente. ¿Okay? Entonces, este es el método volumétrico determinístico. Un solo valor. ¿Qué sucede ahora? Que existe una variable para hacer la estimación volumétrica de manera probabilística. Y eso es lo que vamos a hacer sobre todo la semana que viene. ¿Cómo lo hacemos de manera probabilística? ¿Para qué? Para responder y tratar de solventar y considerar sobre todo la incertidumbre que nos hablaba Freddy. Decía, profe, pero si la porosidad varía entre 5 y 15%, ¿cómo yo puedo hacer? Le voy a meter 7,5, no puede ser, está malo. Precisamente, puede estar, probablemente está muy mal. Entonces, el probabilístico es el que entra a jugar y con importancia allí. ¿Ok? Hacer este mismo cálculo, aplicar esta misma ecuación, pero haciendo esto. Ya vamos a saltarme unas gráficas aquí. Haciendo esto. ¿Ok? La misma ecuación, pero ahora haciendo esto que está aquí, que es el método de Monte Carlo. Si algunos de ustedes han hecho Monte Carlo, ¿tú, Freddy, has hecho Monte Carlo? Solo lo he escuchado, pero no lo he hecho. ¿Alguien de los que está en clase han hecho alguna simulación de Monte Carlo? Sí, la simulación de Monte Carlo es súper sencilla. Lo que va a hacer es nos va a permitir hacer el mismo cálculo n veces. Alguien nos respondió aquí en el chat. No dice algo. Vamos a hacer el mismo cálculo n veces. Nosotros vamos a definir esas n veces, las vamos a llamar iteraciones, ¿verdad? Vamos a iterar, hacer el cálculo n veces, pero en cada uno de esos cálculos que haga, que lo vamos a llamar n1 y n2 aquí en este caso, cada vez que él haga el cálculo, en vez de considerar un valor determinado para cada una de las variables, él va a considerar una función de distribución de probabilidad como esta que está aquí. ¿Okay? Fíjense que la primera función que aparece aquí en rosadito es la función área. Aquí nosotros no estamos diciendo el área vale, no sé, 10.000 acres. No estamos diciendo ese número, no estamos diciendo ese valor. Estamos diciendo, el área tiene la siguiente función de distribución de probabilidad. Tiene un valor mínimo que son 50 acres, por decir algo, ese es el usuario que lo define, y un valor máximo que es de 20.000 acres, y un valor promedio que es de 10.000 acres. Aquí nosotros vamos a poder meter lo que decía Freddy. Ah, mira, aquí podemos meter el 5, el 10, el 15% de probabilidad. Bien. Y después decirle, bueno, y su comportamiento es de tipo gaussiano, de tipo normal, que está aquí. Quiere decir que los valores que están en el medio son los que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, pero hay unas colas. Entonces, cuando él haga el N1, él va a decir, ¿cuánto vale A1? Va a la función de distribución de probabilidad y de manera aleatoria va a seleccionar un valor. En este caso está seleccionando un valor aquí. Fíjense que está seleccionando un valor que es mayor a 10.000. Lo mete en la ecuación. Pero para el cálculo N2, de repente selecciona uno que está en la cola. O de repente selecciona uno que está por aquí. No sé, lo mete aquí. Y así hace lo mismo para todas las otras ecuaciones. Fíjense que en la parte de atrás aparece un log normal en este caso, de que es la porosidad, el espesor, como lo conocemos un poquito más, entonces lo ponemos de manera rectangular, o no sé, saturación de agua, y el factor de Merkel. Bien. Entonces, él va a agarrar un valorcito de esa función de distribución de probabilidad en cada uno de los cálculos y va a hacer n cálculos, n iteraciones. Y al final nos va a arrojar algo como esto. Una curva de probabilidad de ocurrencia de evento. Que aquí él nos está diciendo, fíjense, cuántas veces se repite un valor. En este caso, fíjense, el valor de un 1500 más o menos y que se está repitiendo más, alrededor de 31 veces. Pero también hay otros valores que se repiten.
Y a partir de esta gráfica, no me vamos a adelantar más, no nos voy a saturar más, nosotros vamos a poder hallar de una manera más probabilística las reservas probadas, posibles y probables. Pero para construir esta gráfica la vamos a hacer la semana que viene. Vamos a conseguir el crystal ball, ¿ok? Bien, entonces ahora sí voy a ir atrás de manera introductoria solamente hoy. Y nos vamos a quedar aquí. Entonces, ese es el segundo método. El método probabilístico que se fundamenta también en el volumen, pero que toma en cuenta las incertidumbres. Y el determinístico no puede tomarlo en cuenta, no tiene espacio para hacerlo. Ambos métodos se utilizan en el contexto exploratorio. Uy, esto está grave mi computador. Ambos métodos se utilizan en el contexto exploratorio, donde tenemos mucho desconocimiento del subsuelo, donde no tenemos muchas variables. ¿Okay? Tenemos que hacer muchas analogías, tenemos que hacer muchas hipótesis, utilizamos ambos métodos. Bien. El método después, que está aquí abajo, ya para finalizar el día de hoy, que son los métodos dinámicos, son utilizados más en el contexto de producción. ¿Por qué son utilizados en el contexto de producción? Son métodos de comportamiento de los yacimientos como tal. El ingeniero de yacimiento necesitan recopilar una serie de información durante un tiempo importante que sea representativo para poder modelar en 3D cómo es el yacimiento de verdad, cómo varían las propiedades de verdad del yacimiento, cómo se mueven los fluidos, cuál es la mecánica del fluido adentro, para llegar a hacer una simulación de ese yacimiento en 3D, ¿vale? Y en esa simulación poder hacer cálculos, celda a celda, de cuánto volumen de hidrocarburo hay, hacer balances de materiales, hacer curvas de declinación, pero todo esto conlleva ¿a qué? A un cálculo muy preciso de los volúmenes de hidrocarburos en el subsuelo, pero por el contrario, significa una gran cantidad de datos, una gran cantidad de tiempo adquiriendo datos para poder llegar a estimarlo con precisión. Entonces ya esto, los métodos dinámicos de comportamientos también se estiman en la reserva, pero más que todo es para ya saber cómo sacarla de la mejor manera, no para decir tenemos tantos volúmenes, porque si nos ponemos a esperar por 10, 15 años de toma de datos, no nos vamos a meter en el negocio petrolero. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con el método volumétrico. Aquí este es el que vamos a aprender a utilizar un poquito y hacer nuestras estimaciones. No con el que está de segundo, que es más que todo ingeniería y yacimiento o los ingenieros de petróleo. Bien, ya con esto sí, yo creo que ya podemos parar aquí. Son las 47. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Entendemos los métodos que hay? ¿Sí se me escucha, no se me escucha? Sí, se le escucha, profe. Ya. Asimilando la información todavía. Profe. Mira, es mucha información, ¿no? Yo trato de sintetizarla, pero está bien. Entonces tenemos repasar esos dos conceptos generales, recursos y reservas, cuál es su separación, netamente económica. Y dentro de las reservas sabemos que tenemos esos tres grandes grupos, ¿no? De las reservas remanentes, por supuesto, probadas, probables y posibles. Entre cada una de ellas sabemos que es el grado de conocimiento quien define dónde posicionar, ¿vale? Sabiendo que el primer grupo, que es la probada, es aquel que necesita un pozo cañoneado, evaluado, necesita que se produzca el hidrocarburo en superficie y que haya pruebas de pozos que demuestren eso para ser probado. Si no, no son probados. ¿Vale? Y dentro de la probable es imposible, entonces dependiendo en qué condiciones estén, depende en qué escenario, va a estar en un grado de conocimiento u otro y va a estar posicionada en un grupo o otro. ¿Okay? Y ahí vimos algunos ejemplos de dónde podríamos posicionarla dependiendo en qué escenario esté. Bien, después estuvimos hablando de los métodos de estimación. Sabemos que hay dos grandes grupos. Volumétrico, que parte del hecho de calcular
los recursos que están en hidrocarburos en el subsuelo a partir de la estimación de un volumen. Listo. Y los dinámicos o simulaciones de yacimiento, que parte del hecho de representar en 3D, construir un modelo en 3D del subsuelo, donde se metan todas las propiedades petrofísicas, de fluido, del yacimiento, y se trate de presiones, por supuesto, temperatura, todo necesitas una cantidad de datos que metamos en el subsuelo, y tratamos de calcular cuánto volumen está en el subsuelo, de acuerdo a cómo ha sido el comportamiento en el yacimiento en 10, 15 años de periodo de toma de datos. Okay, no se pueden hacer una simulación, o sea, sí se puede hacer, mejor dicho, es decir, no se puede, la palabra es no se debe, ¿no? No, sí se puede. Ustedes pueden hacer una simulación de yacimiento en un contexto exploratorio, pero una simulación de yacimiento, imagínense, es un yacimiento que mide lo que en la ciudad de Quito, ese es el tamaño, por un espesor de 200 pies, vamos a poner 170 metros, vamos a poner. Y ustedes imagínense definir celdas, que es definir el modelo en 3D, definir celdas de 100 por 100 metros. En cada una de esas celdas tienen que meterle todas esas variables que les dije: porosidad, permeabilidad, temperatura, presión, el fluido, las propiedades del fluido, viscosidad, densidad, toda esa cantidad de variables, metérsela a cada una de las celdas, no tienen esos datos. Okay, entonces lo que van a estar es extrapolando mucha información, metiendo mucha información, haciendo muchas hipótesis, y por supuesto la simulación va a ser cualquier cosa. No va a ser... Se aleja más esa simulación a la realidad que hacer un modelo volumétrico, que hacer una estimación volumétrica, y por eso es que en la etapa exploratoria se utiliza una estimación volumétrica que tiene sus errores, que tiene su alto grado de incertidumbre, pero que no tienes que hacer un cálculo tan pesado como la simulación de yacimiento para hallar un resultado que es ligeramente aceptado con el método volumétrico, mientras que con el método de yacimientos te vas a hacer cualquier cosa, que no vas a hallar algo interesante. Ahora, si tienes datos, si tienes 10, 15 años, depende del yacimiento, del tamaño, del tipo de datos que estás adquiriendo, el número de pozos, tienes que tener más o menos 10 años, ¿no?, de adquisición de datos. Puedes hacer una simulación de yacimiento en 3D, tratar de meter esas celdas, tratar de rellenarlas con valores reales, y por supuesto la simulación va a generar un resultado mucho más preciso de los verdaderos volúmenes de hidrocarburos que están en su suelo. Okay, y por eso es que también se hace, ¿no?, para tratar de recuperar cuánto queda, cuál es el mecanismo de que se necesita para optimizar y sacarlo de la mejor manera. Pero ya eso es netamente ingeniería de yacimiento. ¿Okay? Bien, chicos, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vale, si no hay dudas ni preguntas, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Nos vemos mañana en la clase práctica para seguir trabajando nuestro mapa estructural. Y recuerden, para el martes que viene, todos los que puedan conseguir el Crystal Ball, la licencia de Crystal Ball, por favor. El Crystal Ball es un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? Vale. Se va a instalar en Excel. Vale. Es una pestañita que se agrega al Excel como tal. ¿Okay? Ustedes lo van a correr a través del Excel. No tienen que instalar gran cosa, no pesa nada en realidad. Es un codiguito que se va a juntar al Excel como tal. Bien, el que pueda conseguirlo lo consigue, y la semana que viene entonces vemos esa segunda parte que vimos muy rápido hoy, esa introducción. Detallamos un poquito qué consiste el modelo de estocástico, cómo calcular de forma determinística, hacemos unos ejercicios determinísticos y hacemos unas simulaciones probabilísticas, unas simulaciones de Monte Carlo, con algunos datos que yo les voy a facilitar para que podamos hacer el ejercicio de cálculo de reserva de manera pedagógica, digamos, para aprender un poquito. ¿Okay? Y después ustedes van a aplicar eso mismo a la práctica cuando lleguemos a la estimación de reserva. ¿Ok? Entonces paramos aquí, nos vemos mañana, cuídense mucho. Chaito. Mañana, profe. Mira, profe. Mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.